Hola, soy María Arana. Quiero darle las gracias a la coordinación de Edufisadre por haberme permitido participar en este evento que seguramente va a ser enriquecedor de conocimientos en este navegar por las aguas de la investigación. Igualmente, el haberme permitido pues estar en estos espacios tan extraordinarios del Instituto de Altos Estudios, doctor Leonardo Gabaldón, y en especial con los chicos de la Coordinación de Educación a Distancia. La temática que nos mueve hoy está relacionada justamente con líneas y enfoques. Ah, pero ¿por qué líneas y enfoques? Y un atreverse en investigación. Realmente la situación surge de la experiencia que he tenido a lo largo de mi trabajo en proyectos y seminarios de investigación en varias universidades, en varias casas de estudio. Y siempre la pregunta, independientemente del nivel en que se encuentren los chicos, maestrantes o doctorantes, ha sido la misma. ¿Qué hago con las líneas? ¿Para qué las líneas? ¿Dónde ubico las líneas en mi trabajo de investigación? ¿Cómo se come esto? Y la otra gran interrogante con relación a los enfoques. ¿Con qué enfoque debo casarme? ¿Cuál es el enfoque? Este enfoque no resulta de mi agrado. Y he tratado, pues, indiscutiblemente, y digo he tratado porque pienso que he logrado despejar la inquietud, y lo que yo busco en este momento es hacer extensible ese aclarar de la significación de las líneas y enfoque con ustedes que me están escuchando en este momento. Y evidentemente tenemos que comenzar por decir que líneas y enfoques constituyen un rompecabezas que para poder darle forma hay que terminar de armar las piezas. Un rompecabezas que en la medida que se va construyendo y que se va colocando cada pieza en su lugar, surgen angustias, alegrías, estrés, mortificación, porque justamente es lo que genera el ir construyendo para llegar luego a los resultados o a los hallazgos que de por sí representa el trabajo de investigación. En tal sentido que líneas y enfoques constituyen una armonía, una sinfonía dentro de investigación, donde voces e instrumentos musicales se conectan para generar la melodía más exquisita, más extraordinaria. Líneas tiene que ir acompañado de un enfoque tiene que estar acompañado de una línea, y es allí donde surge quizás la figura antipática del facilitador o del tutor cuando dice tu trabajo no está en armonía, tu trabajo no cuadra con la línea o con el enfoque de investigación. Pero entonces de lleno vamos a comenzar por despejar cada uno de estos elementos y comencemos de inmediato con el primero. ¿Qué son las líneas? Las líneas orientan el trabajo de investigación y confieren identidad institucional. Y esto lo vamos a ir corroborando a lo largo de cada una de las imágenes que vamos presentando. No pierdan de vista estos detalles. Orientan el trabajo de investigación y confieren identidad institucional. Quiere decir que las líneas tienen que parecerse, tienen que estar identificadas con la universidad, con la institución que representan. Y adentrándonos entonces con las líneas, vamos a observar varias definiciones y posturas que al respecto se presentan. Y fíjense que ahí observamos un enorme camino o un largo camino en forma recta que nos dice que las líneas son un adentrarse en el conocimiento que no tiene límites, pero sí una direccionalidad pautada por el área temática que se aborda. Obsérvese bien, el camino nos está marcando nosotros o queda trazado por el asfalto. Lo demás ya no pasa a ser camino, y eso mismo está haciendo la línea en su proceso de orientación. Es decir, es cuando nos dice a nosotros la temática no se corresponde con la línea que estás abordando, o el estudio lo estás desarrollando
y está saliéndote hacia otras líneas de investigación que no guardan relación con en la que tú te estás involucrando. Es inclusive decir, poéticamente hablando, atreverse a ordenar, sistematizar el desarrollo del proceso investigativo generador del conocimiento en un área de interés. Y allí observamos, fíjense otra vez el camino, ese camino en construcción que está representando el trabajo de investigación. Ahí tenemos maquinarias, ahí tenemos equipos construyendo el camino. Y eso es lo que va organizando la línea de investigación, sistematizando el proceso, llevando a cabo que se haga posible el desarrollo del mismo, manteniendo el área de interés por el que está guiando el proceso de investigación propiamente dicho. Barrera inclusive afirma que es todo propósito investigativo determinado por una dinámica metodológica caracterizada por la continuidad, la unidad temática y las sucesivas entregas, presentaciones o informes. Esto es muy importante destacarlo porque fíjense, cada línea debe conducir a una producción que es resultado del trabajo investigativo que se va realizando y que tiene pues una sistematización y que tiene una organización. Más adelante, Arana, Ramos y otros hablan de que con la línea buscamos conferir orden a la investigación, abordar directamente el objeto y atender a sus múltiples dimensiones. Si nos ubicamos allí en ese cruce de caminos que tenemos que decidir hacia dónde vamos, cuál es nuestra área de interés. Y si nos ubicamos en la educación física o en la actividad física y el deporte, bueno, si vamos hacia boxeo, busquemos hacia la izquierda. Si vamos hacia ciclismo, busquemos hacia la derecha. Si vamos hacia el fútbol, busquemos hacia el norte. Entonces, ¿qué nos está marcando la línea? Nos está marcando allí un orden, un camino que, fíjense, lo va a determinar los parámetros que se están marcando dentro del mismo para hacer sistemático y organizado el conocimiento que se va presentando. Pero, ¿qué nombre darle a la línea? Y allí planteamos justamente que tiene que ser lo más constante en el tiempo, pues los objetos de estudio son los que varían, los que cambian, se transforman con las circunstancias. Por ejemplo, si tenemos una línea de contaminación, observen la generalidad que de por sí supone contaminación. La línea en el tiempo no va a variar. Lo que va a variar es la temática que abordemos. Capa de ozono, degradación del medio ambiente, niveles de contaminación, trabajo en pro de la tierra. Fíjense todas las temáticas que pueden surgir de una línea que simplemente se habla como contaminación. Igualmente pudiéramos colocar otro ejemplo tomando en cuenta pirámides. Si nuestra línea es pirámide, perfectamente pudiéramos hablar nosotros de la pirámide maya, de las pirámides egipcias, y ahí tendríamos pues áreas de interés que corresponden a líneas particulares, pero esas líneas particulares o esos productos surgen de la línea potencial de la que más adelante vamos a hablar, que se conoce como pirámides. Ellas pueden desglosarse, como bien se los había dicho, en una línea matriz o rectora. Esa línea matriz o rectora es la línea madre, pues, de la que se va a desprender una línea potencial. Y por supuesto las líneas operativas, que las líneas operativas constituyen la producción que se haga, bien sea a nivel de especialización, a nivel de maestría, a nivel de doctorado e inclusive a nivel de pregrado, porque también ahí conseguimos líneas de investigación. Ese desglosar pudiera ser visto como la muñequita rusa, pues, es decir, cada cosa va dentro de la otra. Pudiéramos verlo desde las líneas operativas o pudiéramos verlo desde la línea matriz. Vamos a verlo de inmediato con ejemplos. Y observemos allí, para que no se les olvide, ahí tenemos las muñequitas rusas nuevamente para que sepan que una contenida dentro de la otra.
Y aquí nos ubicamos con ejemplos bien concretos. Fíjense, en una universidad religiosa, y no perdamos de vista lo que habíamos dicho en un principio, que las líneas se parecen a la institución. Evidentemente esas líneas tienen que versar sobre la parte religiosa, sobre la fe, sobre la religión. En este caso, si nos ubicamos en la católica, estaríamos hablando de evangelios. Y dentro de esos evangelios, para extraer la línea operativa, vendrían a ser los estudios que sobre la línea potencial que es evangelios vamos a extraer. Pudiéramos decir que una línea operativa sería en este caso estudio de los versículos 1 al 5 según San Marcos. Si nos vamos ahora a las universidades militares, ¿cuál es el norte que guía, el sentido de identidad que guía a las universidades militares? La defensa y la soberanía del territorio nacional. Indiscutiblemente ese sería su área matriz. Ahora, si en esas universidades se están formando ingenieros en telecomunicaciones, en sistemas, entre otros, ¿cuál sería su línea operativa? Su línea potencial estaría dirigida hacia lo que es telecomunicaciones, hacia lo que es sistema. Es decir, pudiéramos hablar nosotros de mantenimiento, defensa y desarrollo tecnológico en telecomunicaciones, porque fíjense que se va dirigiendo directamente a la mención que corresponde. Y las líneas operativas, ¿cuáles serían? Los productos derivados de esa línea potencial. En otras palabras, pudiéramos decir mantenimiento de redes en telecomunicaciones, que se está ubicando el producto con justamente la mención de telecomunicaciones. Pero pasemos a las universidades pedagógicas. Viendo las universidades pedagógicas como centro de enseñanza, de formación docente, evidentemente su línea matriz tiene que girar en torno a la formación docente como tal. Y, por supuesto, dependiendo de la ubicación que tendría como a nivel potencial, pudiéramos hablar nosotros de línea en tecnologías aplicadas a la educación, líneas ubicadas en la educación propiamente dicha, o línea dedicada a la administración y gerencia, pero en educación. Porque fíjense que el área que estamos abordando es justamente educación. Pero vamos a ver un caso bien concreto, que es el caso de la institución de la que fui o por la que fui invitada. Y es justamente el caso del pedagógico y del doctorado en ciencias de la actividad física y el deporte, y del Centro de Investigaciones Edufisadre. Fíjense que allí la línea matriz se constituye en ciencias de la actividad física, del deporte y la recreación. Y justamente sus líneas potenciales pasan a ser aprendizaje motor, gerencia y sociología de la actividad física, recreación y tiempo libre en el ámbito educativo y comunitario, innovaciones pedagógicas, tecnológicas, de la cultura física y ciencias de la actividad física, salud y deporte. Y observe que cada una de ellas se desglosan en una serie de productos que pasan a constituir propiamente las líneas operativas, es decir, la producción que nace de cada una de ellas. Por ejemplo, en aprendizaje motor, ahí ubicaríamos la actividad física y la motricidad fina o la motricidad gruesa, que se pone en marcha dentro de la actividad física o de la actividad deportiva. Si vemos gerencia y sociología, lo que tenga que ver con toma de decisiones, con liderazgo en cuanto a producción. Si nos vamos a recreación y tiempo libre, bueno, los tiempos de ocio y el aprovechamiento en la actividad física y en el deporte. En innovaciones pedagógicas y tecnológicas, mire, me hace recordar las películas de Rocky, en donde ustedes veían la serie de equipos y aparatos novedosos con las que se practicaba el boxeo, y todas aquellas tecnologías que podían implementarse dentro de esa disciplina deportiva. Si nos vamos a las ciencias de la actividad física, salud y deporte, indiscutiblemente ahí abordamos la parte médica, y ahí conseguimos nosotros, por ejemplo, temáticas como
protocolos terapéuticos en jugadores de voleibol para determinado tipo de actividades que realizan, etcétera, etcétera. Entonces, si concluimos y recapitulamos, podríamos estar hablando que la línea matriz o rectora está referida a la madre de las líneas potenciales que a su vez permiten el surgimiento de los productos bien ubicados, bien conectados con la línea de interés y que de paso da fe indiscutiblemente de la casa de estudio de la que procede la línea como tal. Y vemos necesariamente que existe allí una armonía dentro de todas ellas que no se pierde, que no desaparece, que no se diluye, sino que está ahí atenta, pendiente del proceso que se está llevando a cabo. Y por supuesto, observamos la sinfonía nuevamente presente, pero vamos a hablar de los enfoques. Y en esta parte de los enfoques, podemos decir nosotros que las líneas, cuando llevan implícita la vocación que orienta la investigación, cuando dejan visualizar los valores, la visión, también agregan ese enfoque metodológico en las cuales se están insertando. O sea, una línea desarrollada con aprendizaje motor, pudiéramos analizarlo nosotros desde el punto de vista cuantitativo, porque estamos ponderando, porque estamos midiendo una línea sobre gerencia, en donde estamos nosotros hablando de liderazgo, pudiéramos verlo desde un punto de vista de atender las cualidades de ese líder, que en ese momento se nos presenta en el campo educativo y específicamente de la educación física y el deporte. Es allí que esa armonía entre líneas y enfoque nos llevan a nosotros a diferentes momentos que pudieran ser cuantitativos, que pudieran ser cualitativos o que pudieran ser mixtos, también llamados comprensivos, de tercera ola, multimetódicos, porque tenemos que estar abiertos a las diferentes formas de abordaje que están por venir. Como hablamos nosotros justamente de que la sociedad avanza, pues también los procesos investigativos avanzan y las nuevas formas y modelos en cuanto a investigación se refiere van también en camino de avanzada, que no podemos cerrarnos a eso. Pero por los momentos hablaremos simplemente de los cuantitativos, de los cualitativos y de los mixtos, y dejemos que se concreten los que están por venir. Ya estamos. Que sea en una u otra forma lo que abordemos, hay allí un atrevimiento en donde yo puedo ver el liderazgo, pero puedo verlo midiendo, puedo verlo cuantificando, puedo ver el liderazgo también involucrándome dentro de la forma personal de abordar la persona o el sujeto que lidera esa administración y esa toma de decisiones. Eso nos permite a nosotros decir que ahí podemos verlo tanto cuali como cuantitativamente, y eso supone un atrevimiento. O, ¿por qué no decirlo? Pues podemos verlo midiendo y podemos verlo cualificando también. Por eso que nosotros hablamos de organizador de conocimiento, líneas y enfoque, porque o vas a tomar un camino, o vas a tomar el otro, o vas a tomar ambos. Pero ya sabes que si tomas ambos, te estás comprometiendo con ambos elementos y no con uno solo. Lo importante es que eso tiene que ser marcadamente con los objetivos, es decir, que nos resulte a nosotros pertinente. Por ejemplo, nosotros no podemos decir sensibilizar y vamos a comenzar a hacer una medición, porque cómo se sensibilizan o cómo se miden las sensibilizaciones. No podemos nosotros comenzar a hablar de interpretar si lo que estamos nosotros es procediendo de manera inmediata a hacer una medición de puntajes, de asistencia, de puntos fortalecedores. Indiscutiblemente esa armonía entre líneas y enfoques son fortalecedores del conocimiento. Y lo importante es que independientemente de que se tome un camino o lo otro, ellos van a servir de antecedente para cualquier otra investigación,
haciendo llegadero al público que esté interesado dentro de la temática. Y, por supuesto, estas líneas y estos enfoques tienen que tener por lógica momentos de encuentro, momentos de discusión y de discusión de crítica constructiva, porque todo trabajo científico tiene que estar sometido a la criticidad para saber, como el muñeco porfiado, el nivel de aguante que tiene y cómo sobrevive pues a los embates de la ciencia misma que trata de negar los postulados que allí se presenten. Y en la medida en que se mantenga firme y vuelva a su eje, estamos hablando nosotros de que progresa la investigación y que sigue adelante el producto. Lo importante de todo esto es que la heterogeneidad enriquece investigación, que la heterogeneidad conduce hacia el conocimiento, que la heterogeneidad abre caminos, pues, desde todo punto de vista a la investigación. Vamos entonces a atrevernos, y en ese atreverse tenemos que enfrentarnos, pero ese atreverse va a ser maravilloso, porque cuando nos lanzamos en parapente sentimos la gran emoción y el gran susto, ¿por qué no decirlo?, del atrevimiento que estamos tomando, que estamos llevando a cabo. Sabemos de riesgos, sabemos de peligros, oye, pero el gran disfrute cuando logramos luego llegar al punto donde queríamos hacerlo, que eso es lo que se traduce en materia de investigación en el producto, bien sea a nivel de doctorado, bien sea a nivel de maestría, bien sea a nivel de resultados de esa investigación o de hallazgo, pero ahí tenemos un producto concreto, un producto que nos genera a nosotros gran satisfacción a pesar de todas las vicisitudes que se han pasado. Pero lo importante es que lo logramos, que vemos con satisfacción nuestro rompecabezas armado. Y por supuesto que esto es arriesgado, pero nos lleva al conocimiento. Asumimos en construir y lo logramos. Hacemos investigación apoyado en un enfoque y conducidos por una línea que nos lleva de la mano para impedir que en esa vía, en ese recorrer que tengamos, no nos estemos perdiendo y saliendo de nuestro cauce, saliendo de nuestro camino. ¿Y cuál enfoque entonces escogemos? Adopción de un punto de vista supone enfoque. Enfoque supone asumir una postura epistemológica que orientará a la investigación, pero tenemos que estar claros en cuál debemos tomar y por qué debemos tomarla, qué elementos tomar en cuenta. Y por eso es que debemos precisar allí qué es lo que buscamos nosotros con una postura, sea cuantitativa, sea cualitativa o sea mixta. ¿Qué estamos buscando realmente con nuestros objetivos? ¿Qué estamos buscando realmente con nuestra producción? ¿Medir, involucrarnos o medir e involucrarnos? Y eso nos va a permitir a nosotros decir, bueno, me voy con el enfoque cuantitativo, me voy con el enfoque cualitativo o me voy con el enfoque mixto. Y el problema es que tenemos que estar atentos qué es lo que vamos a tratar, porque no podemos estar hablando de medir el número de cestas que hacemos o medir el número de carreras ganadas y pretender que estamos nosotros haciendo un involucramiento, porque allí lo que estamos haciendo es una simple medición. Pero resulta que nuestro interés en este momento es simplemente abordar en qué condiciones se conseguía el atleta en el momento en que lanzaba tantos balones, en qué momento, en qué condiciones, en qué circunstancias se sentía el atleta cuando asumió o llevó a cabo la carrera de 1000 metros. Y eso supone entonces involucramiento. Por eso que atendiendo a los objetivos, atendiendo a esas preguntas de investigación, es que podemos decir nosotros si vamos a conectarnos con lo cuanti, con lo quali o con lo mixto.
Veamos detenidamente entonces algunos detalles que nos permitirán a nosotros saber con qué enfoque nos cuadra o qué enfoque cuadra con nuestra investigación. Y fíjense bien de dónde parte el cuantitativo. Ellos asoman que la mejor forma de aproximarse a la verdad es conservando la objetividad. Y esa objetividad se conserva es simplemente por el conteo, el análisis estadístico, por los números. Fíjense que es como un ver investigado allá, investigador aquí. Hay una separación, hay una barrera, porque si no se coloca la barrera, según la postura cuantitativa, puede resultar contaminante la información o puede ser o puede resultar, digamos, desviado el objeto de investigación. Se suele asociar con las encuestas con preguntas cerradas, porque evidentemente si la estamos haciendo en público, lo que vamos a conducir es a siempre, casi siempre, nunca, o casi nunca, o simplemente a un sí o a un no. Es decir, que ellas parten de un razonamiento deductivo. Y cuando hablamos de deductivo, recuerden, de la generalidad a la particularidad. Ese enfoque cuantitativo también se supone que trabaja para buscar respuestas a una situación que ocurre dentro de la sociedad, buscar formas de mejorar algo, alguna problemática que ocurre dentro de la sociedad, pero en ese mantener investigado allá, investigador aquí, prácticamente se sacrifica el sentir del ser humano. O sea, la dimensión humana prácticamente queda allí opacada. También los resultados son por lo general informes estadísticos con cálculos de frecuencia, de porcentaje, extracción de media, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que suponga medición, todo lo que suponga cuantificación. Veamos la postura del enfoque cualitativo. Allí vemos que en el enfoque cualitativo la recolección de datos no amerita mediciones, ni datos estadísticos, ni cuantificación. La recolección de datos supone un acercamiento person to person con el ser humano. Es involucrarse con ese ser humano, es experimentar empatía para que ese ser humano pueda relatarnos, pueda exponernos la información tal y cual como la siente, tal y cual como la padece. Por eso es que los resultados no son números, sino que son descripciones detalladas de eventos, de personas, de conductas observadas, en donde los números no cuentan. Se fundamenta en un razonamiento inductivo, porque tratamos las particularidades o porque se tratan las particularidades. No se trata la generalidad, se parte de un singular para luego posiblemente poderlo hacer extensivo a un general, es decir, a un conocimiento deductivo posteriormente, sin que esto sea obligante. Por eso es que se dice que el enfoque cualitativo no es generalizable, porque cada individualidad tiene sus condiciones propias, sus condiciones particulares en emociones, en sentimientos, en sentir que no es siempre el mismo que puede tener otro sujeto u otra persona. Puede esta investigación iniciarse con la recolección de datos para luego plantear el problema, cuestión que no ocurre en el caso cuantitativo, que comenzamos por plantearnos una hipótesis, por plantearnos el problema para luego abordar la recolección de datos. Esta condición del enfoque cualitativo es lo que la hace realmente flexible, que la hace realmente abierta. Y por eso que frecuentemente nosotros observamos que a los capítulos no se les menciona como capítulo, sino que se les habla de momentos, se les habla de escenario y se le da un sinfín de denominaciones porque se está buscando esa flexibilidad, es esa metáfora dentro de quien se involucra con el enfoque cualitativo, porque evidentemente cada sociedad, parte en ellos, actúa con valores propios y cada individuo
tiene sus valores también particulares. En cuanto al enfoque mixto, se está comprometiendo con ambos modelos, por eso tiene un alto grado de integración para mezclar de manera indistinta tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Si hablábamos que lo cualitativo era flexible, esta todavía es más flexible, porque le da entrada a números y le da entrada a conductas o a comportamientos o a sentires de los seres humanos de manera abierta. Esto, por supuesto, suma al enfoque mixto un gran nivel de complejidad, pero que no podemos verlo como un elemento en contra, sino que por el contrario, la gran ventaja es que toma de ambos enfoques lo que resulta para ella más beneficiosa en el momento del tratamiento investigativo. El enfoque mixto, por supuesto, supone que los esquemas de pensamiento pueden ser tanto deductivos como inductivos, en donde se combinan los resultados cuantitativos y los hallazgos, es decir, los números con la caracterización de los personajes o de los sujetos o de los informantes clave, como lo queramos llamar, según sea el caso. Y maneja, por supuesto, técnicas e instrumentos variados que le son tan propios a lo cuantitativo como los que le son tan propios a los cualitativos, movilizando pues tanto en tomar población para la encuesta o tomar informantes clave para la entrevista. De allí la movilización tan vertiginosa que tiene. Pero pareciera que como que nos olvidamos de las líneas, y es que justamente allí están, han estado siempre a lo largo que hemos estado recorriendo los enfoques. Esas no han desaparecido en ningún momento, porque cuando manejamos el enfoque para hacer mediciones de motricidad fina o de motricidad gruesa en el baloncesto, oye, estamos metidos dentro de una línea potencial que llamamos en un primer momento, si lo recuerdan, como... Y la línea potencial era aprendizaje motor. Es decir, que haya estado pendiente todo el tiempo ha estado dentro de la investigación. Eso es como las piedritas en el camino. Esas piedritas en el camino siguen allí, están presentes. Así están las líneas con los diferentes enfoques, es decir, orientando la temática sin salirnos del tema, pero manteniendo una estructura que nos va a llevar a lo cuanti, o nos va a llevar a lo quali, o nos va a llevar a lo mixto en un determinado momento. Y evidentemente líneas y enfoques nos conducen por el camino. Mire, por más complejo que se vea la red de caminos o la direccionalidad, las líneas siempre nos van a estar marcando nosotros, independientemente de las conexiones que podamos tener, porque recordemos también que las líneas no son reductos ni son feudos, pero por más que se tenga la conexión con una o con otra, va a estar enfocado o direccionado en un mismo sentido, en un mismo tema. Voleibol, número de jugadas que se hacen, motricidad fina o motricidad gruesa dentro de la actividad deportiva. Es decir, que todo esto nos está generando a nosotros camino, una directriz, un orden, que a la larga nos va a dejar experiencia, aprendizaje, conocimiento, independientemente de las angustias, de las zozobras que vayan transcurriendo a lo largo de ese camino. Y una cosa importante, cuando aparentemente cerramos, y ese cierre lo podemos medir con la entrega del trabajo final de investigación o con la tesis doctoral, cuando cerramos, la gran satisfacción que genera es que se están abriendo otras puertas, se están abriendo otros caminos para otras investigaciones, porque siempre queda algo que hace falta seguir investigando. Y ese abordaje nos va a llevar a nosotros a seguir profundizando por el mismo camino de esa línea, o por qué no, a complementarlo con otra línea de investigación. Porque si ya nos satisfizo a nosotros ver la motricidad fina, la motricidad gruesa en baloncesto, pensar en qué momento los tiempos de ocio
que se conectan con la línea de recreación pueden ser constructivos para llevar a cabo el mejor abordaje de encestar, de manejar mejor la actividad de atletismo, entre otras. Lo cierto es que líneas, enfoques acompañados de procesos de investigación suponen vicisitudes, suponen grietas, cansancio, y es como nosotros observamos la nuez, que es la imagen que tienen ustedes en pantalla. Hay grietas, se luce cansado, pero luego al final de todo esto nos queda la gran satisfacción, que es abrirnos al conocimiento y es encontrar los hallazgos o los resultados que andábamos buscando. Entonces, indiscutiblemente, vale la pena atreverse, vale la pena unirse a las líneas y en los enfoques dentro del proceso investigativo. Hasta luego, seguiremos en contacto y por allí les dejo las referencias, parte de las mismas que fueron consultadas.